¿Qué tal? Iniciamos un nuevo curso que vamos a dedicar a una herramienta con la que mantengo una intensa relación de amor-odio desde hace años. Se trata del estándar dentro de los LMS, los Learning Management System, o sistemas de gestión de aprendizaje. Y también forma parte de los denominados Virtual Learning Environment o entornos educativos virtuales. Se trata en ambos casos de entornos de aprendizaje virtual diseñados para facilitar a profesores la gestión de cursos virtuales para sus estudiantes, especialmente ayudándolos en la administración y el desarrollo del curso. Mi ambivalente sentimiento por Moodle, el LMS al que vamos a dedicar este curso, tiene que ver con que, aun reconociendo sus enormes posibilidades, presenta también una serie de importantes carencias que tienen que ver especialmente con su escasa flexibilidad, escalabilidad y amigabilidad. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos entonces es cuáles son las alternativas, y después de tantos años es cierto que las hay, sin duda, pero ninguna da una solución real a estos problemas de fondo y carece además de muchas de las ventajas que presenta Moodle. Especialmente dos, que nos pongamos como nos pongamos, son clave. La primera de esas ventajas que tiene Moodle es su extensión. Está presente hoy en prácticamente todos los centros educativos. El modo en el que después se usa o no se usa es otro tema, y justo para intentar ayudar en esto es para lo que nace el curso. La segunda ventaja es la de la comunidad de desarrolladores que está detrás del proyecto, siempre clave en el mundo open source. Y desde luego la de Moodle en el terreno de los LMS es sin duda la más numerosa, añadiendo constantes mejoras y nuevos módulos que amplían las posibilidades de su utilización. En el curso nos vamos a centrar en explicar de modo práctico cómo desarrollar cursos para utilizar en educación secundaria, tanto obligatoria como en bachillerato, utilizando todas las herramientas que para ello nos provee Moodle. Estará formado por entregas cortas y centradas en temas concretos. Lo desarrollaremos para ir explicando todo lo que nos ofrece Moodle mediante el desarrollo de un curso de historia orientado a alumnos del primer ciclo de la ESO. La verdad es que ya no sé si se sigue llamando primero o segundo ciclo o si se llama de otra manera, y la verdad es que me importa un rábano. Dejo toda esa jerga burocrática e inútil para los inspectores que no tienen otra cosa mejor que hacer, y nos intentaremos centrar en las cosas realmente importantes. Desde luego, con muy pocas variantes, lo que veamos se puede readaptar para cualquier otra materia o para cualquier otro curso de secundaria. Pues sin más, vamos allá con el inicio del curso. En este primer vídeo tutorial vamos a explicar cómo instalar Moodle en local, aunque en el curso nos centraremos en su desarrollo como profesores, ya que son muchos los centros que cuentan con Moodle y en el cual los profesores no tienen acceso de administrador, que desde luego no lo necesitan para nada. Pero veremos en primer lugar cómo instalarlo en local, ya que de este modo se puede practicar sin ningún tipo de limitación y en un entorno de aprendizaje como si fuera un sandbox, una zona donde podemos llevar a cabo prácticas sin miedo a estropear nada. De momento podemos trabajar sin que sea material que esté online. Explicaré también aquellos pasos imprescindibles en el trabajo como administrador para poder crear cursos, para poder dar permisos y demás, aunque ya digo que el curso se va a centrar en el trabajo como profesor, y si alguno no tiene acceso a esas funcionalidades, pues da exactamente lo mismo. Simplemente tendrá que decirle al administrador del Moodle en el que esté trabajando que lleve a cabo esas actividades. Con esto ya hacemos referencia a uno de los temas clave en el trabajo con Moodle, que es el de los roles, los distintos roles que se pueden desempeñar dentro de la plataforma, y que es una de las razones por las cuales a veces en un principio puede parecer confuso.
Pero ya llegaremos ahí en su momento. Por ahora vamos a empezar, como decía, instalando Moodle en local. Para hacerlo necesitamos un servidor web en nuestro ordenador. Vamos a instalar XAMPP. Es una de las opciones, desde luego hay bastantes más. XAMPP está accesible, puede instalarse en distintos sistemas operativos, para Linux, para Mac, para Windows. Yo voy a trabajar desde Windows, así que hay que ir a la página oficial de XAMPP y pulsar en las descargas. Aquí lo vemos sobre XAMPP y aquí hay distintas versiones. Pulsa mejor sobre el installer. Una vez descargado tendremos un ejecutable que simplemente vamos a hacer doble clic sobre él como cualquier otro ejecutable. Esto que nos dice aquí simplemente indica que para que no haya problemas posteriormente de lectura o escritura de archivos, que no lo instalemos dentro de C Program Files o archivos de programa, sino por ejemplo en C, que es donde ya lo instala por defecto. Así que en fin, es un mensaje que tampoco importa. Pulsamos en aceptar y ahora simplemente, pues como siempre, no vamos a seguirlo. Vas pulsando en Next y deja los valores por defecto que nos valen perfectamente. Una vez instalado en C XAMPP, tenemos la aplicación completa. De aquí nos interesa sobre todo la carpeta htdocs, que es la carpeta online, la carpeta www, donde tendremos que poner nuestras páginas web, por ejemplo. Y aquí tenemos XAMPP Control, que es el que nos abre el panel de control de XAMPP. Aquí podemos verlo. Una vez abierto, de lo que aquí aparece, vamos a iniciar Apache y MySQL, que es lo que necesitamos para poder instalar Moodle. Así que pulsamos en Start. Y si todo se realiza de modo correcto, tendrá que aparecer en verde. Si utilizas otros servidores web, por ejemplo el Internet Information Server o alguno de Oracle, puede que no te permita utilizar el puerto 80. Se podía modificar, pero en fin, si estás usando otros, no vamos a entrar en el modo de hacerlo. Simplemente aquí en config, dentro del http de conf, se puede indicar cuál es el puerto por defecto que se usa. Pero ya digo, si no estás utilizando otros servidores, se va a utilizar ya el 80 sin más, no hace falta ni ponerlo, así que voy a dar por supuesto que es así. Si pulsamos en admin en Apache, nos lleva a la página web, aquí la vemos, donde se inicia y que está dentro del servidor, y aquí tenemos información en detalle sobre su utilización. Y si pulsamos en admin en MySQL, nos lleva al PHP MyAdmin, importante porque desde aquí es donde vamos a tener que crear y configurar todo lo relacionado con las bases de datos. Para poder instalar Moodle, desde luego tenemos que tener una base de datos. Pues de este modo tan sencillo ya tenemos nuestro servidor web preparado para poder instalar Moodle. Vamos por tanto ahora a la página oficial de Moodle y bajamos la última versión. Empezamos por descargar la última versión estable desde la página oficial de Moodle. Vamos a descargas y dentro de paquetes estándar de Moodle. Aquí tenemos la última versión estable y pulsamos sobre descargar en zip o en TGC. Una vez descomprimido tenemos que colocar la carpeta Moodle dentro del directorio htdocs de XAMPP. De este modo podremos acceder a Moodle escribiendo en el navegador localhost Moodle. Podríamos también haber colocado directamente en el directorio htdocs el contenido de Moodle sin la propia carpeta y eliminado el archivo index que aquí aparece, cualquier otro archivo index que hubiera, y de ese modo ya entraríamos directamente escribiendo localhost en Moodle, pero vamos a hacerlo dentro de una carpeta Moodle. Por lo tanto, ahora para instalar y para entrar posteriormente en nuestro Moodle tendremos que escribir localhost Moodle.
Ahora otro punto importante, sencillo pero que a gente poco habituada a trabajar con servidores a veces le da alguna complicación. Moodle necesita una carpeta para almacenar archivos fuera del servidor, por tanto fuera de htdocs. Tenemos que colocarnos en el directorio raíz de XAMPP y crear aquí ese directorio para Moodle. Así que en el directorio raíz de XAMPP vamos a crear un nuevo directorio al que vamos a llamar el nombre que le da Moodle por defecto es Moodle Data. No es necesario ni mucho menos poner este nombre. Puedes poner archivos para Moodle, lo que quieras, pero vamos a poner Moodle Data y le pongamos lo que pongamos. Después posteriormente tenemos que hacer referencia a él en la instalación. Así que recuerda el nombre que le has dado y que esté directamente en XAMPP. Se encuentra, por tanto, fuera del servidor, fuera de htdocs en el caso de XAMPP. En otros servidores, en otros servicios de servidor web, esta carpeta también se puede llamar www, es lo de menos, que esté fuera del servidor. Esto hace que los archivos que vayan siendo guardados aquí dentro de Moodle Data no puedan ser accedidos de ningún modo, excepto desde el propio ordenador donde se encuentra el servidor. Esto fortalece la seguridad de un modo muy importante. Así que ya tenemos la última versión de Moodle dentro de htdocs y ya tenemos también una carpeta para el almacenamiento de archivos fuera del propio servidor, justo en el directorio por encima de htdocs. Aquí tenemos en el mismo que está Moodle Data, para que no haya problemas, aquí tenemos htdocs. Pues ahora nos queda simplemente por crear la base de datos. Para poder hacerlo tenemos que haber iniciado antes, desde luego, el servidor Apache y MySQL. Con los dos iniciados pulsamos en Admin y ya nos lleva a phpMyAdmin. Aquí podemos verlo, también podrías ir poniendo localhost phpMyAdmin en el navegador directamente, siempre, ya digo, con el servidor iniciado. Voy a cambiar aquí el idioma a español en un momento. Y también recuerda, porque ahora vamos a tener que ponerlo, que dentro de la colación, es como le llaman aquí, dentro de la codificación, vamos a tener que utilizar la misma que aparece aquí, UTF-8 General CI. Para crear una nueva base de datos, pulsamos aquí, en Bases de Datos, y creamos la nueva base de datos. Voy a llamarle simplemente Moodle, aunque de nuevo le podrías dar el nombre que quisiéramos. Y aquí en el cotejamiento, es como lo traducen en castellano también, en fin, bueno, la codificación, para entendernos, tenemos que ir aquí a UTF-8 y buscar General CI. Esto hay que hacerlo así. Podríamos poner algún UTF-8 distinto, pero bueno, con esta nos funciona. Si no lo ponemos y dejamos lo que aparece por defecto, tendríamos un error cuando intentemos instalar. Así que simplemente crear base de datos de nombre Moodle con cotejamiento UTF-8 General CI y pulsamos en crear. Ya nos ha creado la base de datos, que ya aparece aquí. No tiene ningún contenido ni lo necesitamos. Si fuera en un ambiente de producción, para un sitio que vamos a utilizar online, entonces tendríamos que darle permisos a la base de datos. Para hacerlo, tendríamos que pulsar sobre la base de datos y ahora en la ventana que se nos abre, aquí como vemos aparecerá privilegios, aquí arriba. Y desde aquí tendríamos que crear una nueva cuenta e indicar los privilegios que le damos. Pero por defecto ya nos crea phpMyAdmin una cuenta con nombre de usuario root y sin contraseña, que para lo que vamos a hacer ahora en local y prácticas nos sirve perfectamente, así que no modificamos nada. Ya tenemos creada nuestra base de datos y ahora sí ya podemos llevar a cabo el proceso de instalación de Moodle. Y para realizar esa instalación simplemente tenemos que escribir localhost Moodle, la carpeta donde tenemos nuestro Moodle, e inmediatamente ya se lanza el instalador. Para empezar ponemos aquí el idioma, vamos a buscar español, hay distintas versiones de español, yo voy a usar español de España y pulsamos en siguiente.
Al pulsar en siguiente, Moodle llevará a cabo una comprobación de si el servidor cumple con los requisitos necesarios para poder ser instalado. Aquí ahora pueden aparecer distintos tipos de problemas, no podemos verlos todos porque aparte ni siquiera los podemos saber. Al pulsar en siguiente, como vemos aquí ahora nos aparece el problema, así que si utilizas lo mismo que he indicado en el video tutorial te debería aparecer también este. No está instalada la extensión PHP curl. Esto es muy sencillo de solucionar. Vamos al panel de control de XAMPP y dentro de Apache pulsamos en config y abrimos el archivo php-ini. Al abrir este archivo buscamos esa extensión curl, que es la que no está activada, y como vemos aparecen aquí las extensiones no activadas con un punto y coma delante. Simplemente lo que tenemos que hacer es eliminar este punto y coma, solo el punto y coma tal como está ahora, y guardamos. Pues con esto ahora sí ya hemos activado PHP curl. Ahora desde luego para que funcione tenemos que reiniciar Apache para que cargue de nuevo el PHP-ini y aparezca. Una vez hecho, si volvemos a la instalación de Moodle y pulsamos en recargar, ahora ya vemos cómo nos pasa a la siguiente pantalla, porque ahora ya cumple los requisitos mínimos. El tipo de problemas que pueden aparecer es muy variado, pero si utilizas XAMPP, la última versión, pues tendría que ser como me ha aparecido aquí a mí ahora. A continuación, en esta otra pantalla, como vemos, tenemos que indicar la dirección web, que ya es la que sabemos, localhost Moodle, la dirección de Moodle, que es en XAMPP hdocs Moodle, y aquí el directorio de datos, que como vemos es XAMPP Moodle Data. Aquí podríamos cambiarlo y darle el nombre que quisiéramos, pero ya le hemos dado este mismo nombre. Yo creo que es mejor para no andar con problemas, porque es este tipo de directorios que si por ejemplo le ponemos solo archivos, pasado el tiempo, pues ahora cuando lo instalamos parece lo más normal, pero pasado el tiempo, ¿qué es este directorio de archivos? ¿Qué hace aquí? Podemos hasta borrarlo. Así que si le añadimos lo de Moodle, ya sabemos que está relacionado con el LMS y Moodle Data, que es el nombre por defecto, y yo creo que es mejor dejarlo. Así que una vez esto determinado, pulsamos el siguiente. Y a continuación tenemos que seleccionar el controlador de la base de datos. Dejamos MySQL mejorado, que es el que aparece por defecto, aunque como vemos podríamos usar también Postgre o Oracle. Así que con MySQL mejorado pulsamos en siguiente y aquí ahora tenemos que indicar los datos que le hemos dado en la base de datos que acabamos de crear hace un momento. El servidor de la base de datos es localhost, el nombre de la base de datos le hemos puesto Moodle, por lo tanto también ya nos vale. Aquí tenemos que poner el nombre que le hemos dado nosotros, pero es el mismo. Y ahora en usuario usamos el que ya crea por defecto, root, como decíamos, y sin contraseña de la base de datos. Esto solo sirve para prácticas, desde luego sería totalmente inaceptable en algo que estuviera funcionando o puesto online. Pero con esto tal como está, pulsamos en siguiente. Y ahora va a llevar a cabo todo el proceso de instalación en la base de datos. Aquí como vemos nos indica el copyright del propio Moodle, que ya sabemos que es GNU, por lo tanto con variante estamos hablando de material siempre open source. Pulsamos en continuar e inicia el proceso de instalación de todas las bases de datos. Primero de nuevo revisa, y podría aquí también aparecer algún error que impide instalar la versión de MySQL, la versión de Apache, de otro tipo. Aquí informa de unas advertencias sobre el uso de OpenSSL, pero no lo necesitamos, así que tal como está nos sirve. Como vemos el resto todo es ok, así que no impide instalar. Pulsamos en continuar para que lleve a cabo la instalación. Deja que vaya instalando las distintas tablas. Y espera hasta que finalice. Y una vez terminado aparecerá aquí el botón continuar. Pulsamos sobre el botón. Y ahora ya tenemos que configurar los datos generales de Moodle. Todos estos datos pueden ser cambiados posteriormente, pero ahora de entrada, como vemos, hay un nombre de usuario que por defecto le pone admin, podemos dejarlo o poner otro. Y tenemos que crear una contraseña, ponemos la contraseña que cumpla los requisitos que ahí pone,
que es importante que sean así. Aquí un nombre y apellidos, yo voy a dejarlo tal como está, simplemente cubre aquellos que sean obligatorios en ciudad. Bueno, aunque la verdad es que ahora mismo me encuentro en Playa del Inglés, así que pongo Playa del Inglés. Y seleccione su país. Y con esto ya tenemos toda la información. Ya digo que esta información se puede modificar posteriormente en cualquier momento, así que tampoco ya es tan importante. Y pulsamos en actualizar información personal y creamos esa cuenta de administrador. Perdón, hay que poner una dirección de correo electrónico, que es obligatorio también. Pues si están ya todos los datos obligatorios y el resto, pulsamos en actualizar la información personal. Y una vez creada la cuenta de administrador, ahora aquí también son los primeros ajustes para el sitio. El nombre completo del sitio, voy a poner por ejemplo Moodle para secundaria, aunque de nuevo esto también lo podemos cambiar posteriormente. Nombre corto, que mejor ponerlo con minúsculas y todo junto, porque esto se puede utilizar en la base de datos. Y bueno, Moodle para el curso de videotutoriales de educación secundaria. Bueno, cualquier cosa también después podemos cambiarlo. Y con esto ya tal como está, pulsamos en guardar. Y ya tenemos nuestro flamante Moodle instalado. Ya hemos convertido nuestro ordenador en un servidor web. Y ya podemos ahora practicar y hacer lo que queramos con el Moodle que hemos instalado. De momento vamos a terminar con una única modificación. Posteriormente ya empezaremos en el siguiente video tutorial a crear nuestro curso. En este enlace que aquí tienes es donde está la administración del sitio. Estamos como administradores con admin, la cuenta de administrador que acabamos de crear. Y aquí tenemos todas las opciones desde la administración del sitio. Pues vamos a ver lo sencillo que es cambiar el aspecto total del sitio. En este tipo de páginas web dinámicas, al estar totalmente separado el contenido en la base de datos del aspecto, modificar el aspecto es realmente rápido con un par de clics. También por otro lado vamos a ver cómo en Moodle es sencillo, pero la cantidad enorme de menús, submenús y submenús de submenús que tiene es lo que hace que sea tremendamente poco amigable y que sea muy fácil perderse. Si esto se le une que al haber distintos roles, los menús que aparecen varían si estás como administrador, como profesor o como estudiante, incluso lo complica más, aunque es cierto que también amplía sus posibilidades. Pero bueno, a lo que vamos ahora para cambiar el aspecto simplemente dentro de administración del sitio, aquí donde ves pone apariencia, y dentro de apariencia temas, ya estamos en submenús de submenús, en fin, y dentro de temas en selector de temas. Pulsamos el selector de temas y ya vemos como aquí nos aparece por defecto el que pone cuando instalamos. Simplemente tenemos que pulsar aquí donde pone cambiar tema y buscar ahora aquí el tema que queremos aplicar. Estos son los que vienen por defecto. De momento aconsejaría no instalar otros por distintas razones que iremos viendo a lo largo del curso. Los hay que están bastante bien, interesantes. Vamos, por ejemplo, a poner este está bien, este también, vamos a poner bien, en fin, este mismo. Simplemente pulsamos en usar tema e inmediatamente ya ha cambiado todo, los colores, los fondos, el tipo de letra, los tamaños, y se mantiene exactamente el mismo contenido que teníamos. De momento no hemos añadido prácticamente ningún contenido, excepto el nombre del sitio y poco más. Aquí también alguna información, pero si hubiera mucha información se mantendría exactamente igual. El contenido está en la base de datos y no cambia. Lo que hemos cambiado es el aspecto. Pues ya estamos preparados para empezar a crear nuestro o nuestros cursos. Será lo que empecemos a hacer en el próximo video tutorial. Por hoy quedamos aquí. Os habló Jesús Conde en este nuevo curso dedicado a Moodle para la educación secundaria. Nos vemos.